Muy pendientes de cómo está amaneciendo el día, 8:19, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Alicia, buenos días. Buenos días, ahora sí. Estábamos mirando cómo se empieza a ver esta reunión de la Reserva Federal que comienza hoy, si puede tener cambios y sobre todo cuál es el panorama que enfrenta la economía en este trimestre que estamos cerrando ya. Bueno, yo creo que efectivamente la reunión de la FED no va a arrojar cambios en la política monetaria del organismo monetario estadounidense. Es cierto que Estados Unidos, su crecimiento se va a ver reforzado a partir de este segundo trimestre del año con ese paquete de estímulos sin precedentes y también, lógicamente, porque van mucho más adelantados en el proceso de vacunación, que si continúa a este ritmo habrían logrado inmunizar al 75% de la población en los próximos 5 meses, ¿no? Lo cual llevaría a un escenario de menores restricciones de la movilidad y mayor normalización de la actividad económica y sobre todo de esos sectores que están más penalizados, con un repunte esperado muy significativo del consumo de las familias y también de la inversión en formación de capital. Pero aún así es verdad que esta senda de recuperación va a ser mucho mayor, más acelerada este año respecto a lo que va a ocurrir en la Unión Europea, con un crecimiento que podría estar incluso por encima del 7% anual, pero también tenemos que tener en el radar que esa senda se podría ver suavizada en el año 2022 ante el menor impacto ya de esos estímulos fiscales y ante el escenario de una subida de impuestos previsible, que también podría hacer que parte de ese ahorro embalsado que existe actualmente en la economía estadounidense, que se valora en torno a 1,5 billones de dólares, pues las familias americanas decidieran no consumirlo y, sin embargo, reservarlo precisamente para afrontar esa previsible subida de impuestos. Se mira también aquí a nivel nacional esos datos de Producto Interior Bruto que son difícilmente comparables, según se está diciendo, en el próximo trimestre. ¿Cómo veis, cómo creéis que se va a comportar el PIB no solo en el primer trimestre del año, sino en el segundo, que es el primero que compararemos con tiempo de pandemia? Bueno, efectivamente este va a ser un mal primer trimestre, ¿no? Con una caída que podría estar en torno al 1%. Y es verdad que el segundo trimestre, pues las cifras van a ser con un crecimiento en términos interanuales muy elevados, pero por el efecto base no van a decirnos realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Algo que va a ocurrir también con otras variables como podría ser la inflación. Yo creo que al final vamos a ir viendo progresivamente cómo va esa senda de recuperación, a lo mejor en otros indicadores más asociados con el gasto en tarjetas de crédito o incluso en nuestra propia movilidad, y si se consolida progresivamente esa llegada de turistas extranjeros que ya se está produciendo, por ejemplo, en las Islas Baleares. Pero en cualquier caso, aquí sigue estando la clave en que no se produzca esa temida cuarta ola, ¿no? Ya estamos viendo repuntes de casos en países de nuestro entorno, como es el caso de Italia, y que continúe el proceso de vacunación, que desgraciadamente ayer tuvimos una mala noticia con esa suspensión en 12 países de la Unión Europea de la vacunación temporal de AstraZeneca, aunque es verdad que por el lado positivo, porque no podemos perder nunca la perspectiva, es que está ahí ya la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson, y se espera también que se aprueben nuevos tratamientos y vacunas en los próximos meses. Eh, ¿Cómo veis también la situación a nivel empresas y sobre todo cómo habría que rotar carteras o no para esta salida en un movimiento que ya parece que, si comparamos esa subida del bono americano a 10 años con ese balanceo que ha habido hacia el value en los últimos meses, pues vemos una fotografía en la que la rentabilidad va a ser más difícil de conseguir, ¿no? Efectivamente, pero bueno, yo creo que con esas perspectivas de crecimiento económico, es verdad que un crecimiento económico, una senda divergente, ¿no? Porque el mayor repunte se va a producir no solamente en Estados Unidos, sino también en la región de Asia-Pacífico, liderado precisamente por la economía no solamente china, sino con ese crecimiento en torno al 13% esperado en la economía india, pues tenemos que seguir apostando, yo creo que por esa rotación en valores cíclicos, en materias primas que van a estar muy asociados a los planes de recuperación económica, y también con esa mirada puesta en las empresas
europeas y las empresas de menor capitalización, porque muchas de ellas, pues con esos planes de recuperación se van a ver reforzadas, y por otro lado también ante el repunte esperado del consumo privado y también, lógicamente, ante la progresiva normalización de muchas de esas actividades que se han visto absolutamente lastradas y perjudicadas por esta pandemia que estamos viviendo. Precio del crudo al alza, precio del Bitcoin que tocó máximos pero recuperó, compras de oro, demanda de oro en máximos de los últimos tiempos. ¿Qué le está pasando al inversor? Es decir, empieza a tener demasiados frentes abiertos, ¿no? Además de la renta variable y la renta fija, empieza a entender que hay opciones distintas, pero ninguna termina de consolidarse. Bueno, efectivamente hay opciones distintas. La subida del precio del petróleo, lógicamente está explicada por esa recuperación económica que ya se está viendo en la región de Asia-Pacífico, no solamente en China, que es el mayor demandante de esta materia prima, sino también en otros países de la región, y luego con el repunte muy significativo esperado en la economía estadounidense, ¿no? Pero es verdad que ese precio del petróleo también ha llegado a recuperar los máximos del año pasado, porque estamos asistiendo a un fuerte recorte de la producción por parte de los países de la OPEP. Por otro lado, el Bitcoin yo creo que es un activo bueno, que está muy relacionado con esas nuevas tecnologías que están surgiendo y las monedas digitales, pero yo aquí creo que hay muchísimas cosas que se nos escapan de comprender, y que habrá que estar muy pendiente de qué va a ocurrir a futuro con una posible regulación o el papel que van a desarrollar los bancos centrales con el impulso de sus propias monedas digitales. Ya hay algún proyecto encima de la mesa, no solamente en China, sino también por parte del Banco Central de Suecia, ¿no? Y el último activo, perdona, que se me ha escapado, era... ¿El oro? El oro, sí. Yo creo que efectivamente el oro sigue teniendo esa condición de valor refugio, porque no podemos olvidar que a pesar de estos datos positivos que estamos conociendo sobre la efectividad de la vacunación en los países que están liderando el proceso, como puede ser Israel o puede ser Reino Unido, o incluso en Estados Unidos, lo vamos a ver próximamente, yo creo que es una pandemia, estamos sujetos a algo muy lleno de incertidumbres, no sabemos si van a aparecer, que ya están surgiendo, hoy leíamos, ¿no?, que ha surgido una cepa en la Bretaña francesa, y al final desconocemos mucho hasta qué punto va a evolucionar esta pandemia, con lo cual al final las incertidumbres y los miedos están ahí, y por lo tanto los valores refugios siguen teniendo esa condición. Ha dicho el Banco de Japón esta noche que quiere empezar a investigar alrededor de la moneda digital. Es un mensaje que también escuchamos, por ejemplo, a Janet Yellen, y que también desde el Banco Central Europeo se tiene la mente abierta. La opción de moneda digital ya parece una realidad en el corto plazo, ¿no? Así es, absolutamente. Yo creo que además esta crisis lo ha acelerado. Ya eran muchísimos países antes de la crisis, especialmente los países nórdicos, que se planteaban la desaparición de la moneda en papel por el uso casi prácticamente de las compras con soportes digitales, y es algo que desde nuestro punto de vista es un proceso que deben de liderar los bancos centrales, porque al final la política monetaria no puede perder herramientas. Y tampoco puede estar de cara al avance tecnológico. Gracias. Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Buen día, gracias por darnos todas estas imágenes del mercado y buen negocio, Alicia. Muchísimas gracias a vosotros como siempre y buen día.